¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, en este espacio donde vamos a revisar las noticias más importantes en materia científica, tecnológica y en aquello que tiene que ver también con el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Vamos de inmediato a la edición de hoy. Diez áreas estratégicas prioritarias. Para ellas será el 70% del financiamiento que se entregue a través del Fondesit postdoctoral a partir del año 2027. Así se detalla al menos en las nuevas bases que entregó el Ministerio de Ciencia. Una condición que ha puesto en alerta a toda la comunidad científica y también al mundo académico. Y hay varias razones para ello. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el Fondesit, es un programa de fondos concursables que fue creado por allá por 1981, en plena dictadura. El objetivo era asignar recursos para la investigación y las ciencias básicas en nuestro país. Bueno, con los años se ha transformado en uno de los instrumentos de mayor relevancia para el desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional en todas las áreas del conocimiento. Estos financiamientos son los que permiten que se construyan los equipos académicos de las universidades en todas las áreas y carreras. En términos muy simples, esta es la estructura básica de formación profesional en todas las entidades de educación superior acá en Chile. Y esa formación no debería priorizar unas áreas por sobre las otras. Bueno, de acuerdo a estas bases, entre las áreas prioritarias están ciencias naturales, física, astronomía, seguridad, minería, cambio climático, agroindustria, capital humano y productividad. Áreas sin duda relevantes en el desarrollo del país. Pero, ¿y qué pasa con las ciencias sociales? ¿Con las humanidades u otras ciencias básicas? Solo tendrán acceso al 30% del total del financiamiento. Cuando un programa es la base para construir conocimiento, no puede orientar a algunas áreas en desmedro de otras. La ciencia es todo lo contrario, la ciencia es libertad para explorar, para generar nuevos conocimientos. Pero no es el único punto que está desatando preocupación. También se establece en estas nuevas bases que todo proyecto debe ser presentado por un postulante chileno o extranjero con residencia definitiva aquí en Chile. Y ahí se abre entonces otro flanco, porque el financiamiento postdoctoral es precisamente una herramienta que permite atraer talentos y generar movilidad entre investigadores de todas partes del mundo. No financiar nos hace perder competitividad por una parte y también espacio para nueva ciencia, para nuevo conocimiento, para colaboraciones y trabajos multidimensionales. El problema entonces no es intentar priorizar áreas importantes para el país. El problema es que se intenta orientar a través del Fondesit, que fue creado para lo contrario, que es crear financiamiento a todo el conocimiento. Lo que nos hace cuestionarnos entonces, ¿por qué alterar un modelo que por 40 años ha permitido fortalecer la formación de investigación en Chile? ¿Qué otra alternativa tendrán quienes hacen ciencias sociales para potenciar esa dimensión del conocimiento? ¿Por qué se sigue dejando afuera y quitando prioridad a investigaciones que nos entregan datos esenciales para el desarrollo humano, científico y social? Son preguntas que aún quedan abiertas en un debate que seguirá mientras no se dé a pie atrás a esta decisión. Bien, y nos vamos a ir a otro tema porque en las últimas semanas la astronomía ha dado algunos pasos importantes para tratar de armar este rompecabezas que tiene que ver con preguntas que históricamente han guiado a esta ciencia, a la astronomía. Estamos hablando del origen de la vida, por ejemplo, o de la conformación del universo. Bueno, Constanza Pérez nos cuenta de esos avances en las últimas semanas. Las frambuesas tienen en su ADN un ingrediente llamado eritrulosa, un elemento que se creía solo existía en la Tierra. Sin embargo, un grupo de astrobiólogos detectó su presencia en las estrellas, convirtiéndose así en el primer descubrimiento de azúcar en el espacio. Hemos detectado el primer azúcar en el medio que se encuentra en el medio interestelar, que es un azúcar de 4 átomos de carbono que se llama eritrulosa. Y lo hemos detectado en una nube molecular de gas que se encuentra cerca del centro de nuestra galaxia. El descubrimiento de este azúcar en el espacio lo que hace es poner una pieza más en el complicado puzzle de lo que pudo ser el origen de la vida. Esto se encuentra en una nube molecular
que es una nube de gas y polvo que está ahí, que son bajo ciertas condiciones unas cunas para donde se desenvuelve, ¿cierto?, la formación de estrellas y por ende posteriormente de planetas. O sea, de alguna manera es el medio previo a toda la formación que conocemos del Sol y de los planetas. A 26.000 años luz, cercano al centro de la Vía Láctea, Izaskun y su equipo captaron con radiotelescopios del Instituto Geográfico Nacional de España frecuencias de un ingrediente esencial para la receta de la vida. Los azúcares son esenciales para la vida, proporcionan energía, construyen las estructuras biológicas y son parte de nuestro material genético. Encontrar una molécula en el espacio nos permite entender más sobre su formación en la Tierra. Si bien la eritrulosa por sí misma no es la base de la vida, es un pilar cuando se combina con otro elemento vital, el agua. Juntos se transforman en otro azúcar que entrega las instrucciones para guardar y dirigir la información genética para que el cuerpo crezca y funcione, los ácidos nucleicos. La treosa es parte de lo que llamamos los ácidos nucleicos treósicos, que son la forma más sencilla de ácido nucleico que nosotros conocemos y que además se ha propuesto como los primeros ácidos nucleicos que seguramente originó la vida. Entonces, nosotros lo que decimos es que el descubrimiento de este azúcar en el medio interestelar lo que indica es que estas moléculas que son clave para la vida y que pudieron ser clave para el origen de la vida se forman incluso antes de que se forme un sistema planetario. Los rastros de eritrulosa en este medio apoyan la idea de que meteoritos, asteroides y cometas hayan sido el transporte de hasta 50 millones de toneladas de este compuesto que fue bombardeado a la Tierra. Pero si para cocinar la existencia se necesita una tacita de azúcar, también es necesario un horno que permita condensar el calor y para que la vida crezca, básicamente una atmósfera. Eso nos hace saltar a otro hito astronómico de las últimas semanas. A 40 años luz de nuestro planeta, un científico de la Universidad de Harvard pudo encontrar por primera vez una atmósfera en un objeto que se conoce como exoplaneta rocoso. Este es el primer caso en el que hemos encontrado un planeta mayoritariamente rocoso alrededor de una enana M que ha conservado su atmósfera durante 3.000 millones de años. Hemos detectado directamente una especie concreta en la atmósfera. Es realmente prometedor para esta cuestión. Hay al menos un caso en el que podemos afirmar: sí, esto es posible. Si es posible en un caso, probablemente lo sea en más casos, lo que significa que quizás los planetas similares a la Tierra, fuera de nuestro sistema solar, en la galaxia, puedan tener realmente estas condiciones habitables, lo cual es realmente optimista y prometedor a la hora de plantearnos si estamos solos y si podría existir vida en otros lugares. El LHS 1140b orbita una antigua estrella enana roja de más de 3.000 millones de años. Posee una masa 5,6 veces más grande que la Tierra y se ubica en la zona habitable de su estrella. De ella recibe la mitad de la radiación que le llega a la Tierra desde el Sol. Aunque menor, es una cantidad suficiente para conservar agua líquida en su superficie. Con ayuda del telescopio gigante de Magallanes en el observatorio Las Campanas de nuestro país, Colin Kerwin, investigador principal, pudo captar cómo emanaba helio desde esa superficie, una señal que demuestra que existe una atmósfera que permite liberación de gases condensados. Por definición, el helio forma parte de la atmósfera. Es un gas que rodea al planeta, lo cual constituye una atmósfera. Hay una salvedad o un matiz que hay que tener en cuenta. El helio que hemos detectado se encuentra muy lejos del planeta, se encuentra en lo que llamamos la exósfera, es decir, en las capas más externas de la atmósfera, realmente lejos del planeta. Así es como determinamos que se está escapando del planeta. Esto también ocurre en la Tierra, solo que a un ritmo mucho menor. El helio, después del hidrógeno, es el gas el más liviano, es el átomo el más liviano que hay. Entonces, si el helio todavía se está escapando, de cierta forma, significa que las otras moléculas que son más pesadas están presentes todavía. Las características por debajo de ese manto aún no se pueden definir, así que la búsqueda de vida en este planeta todavía está en ciernes.
Sin embargo, es el primer paso para seguir mirando las atmósferas en otros mundos rocosos. Desde hace miles de años miramos al cielo preguntándonos qué hay más allá. Ahora fue un poco de azúcar y una atmósfera en un planeta rocoso. Pero mañana el cielo podría seguir dándonos nuevas pistas de lo que hay más allá de nuestras cabezas. Nuestro ser fantástico de esta semana carga con una de las peores campañas de imagen del reino animal. De marketing no sabe nada. Quien haya visto El Rey León las recuerda como las secuaces torpes, glotonas, traicioneras, por cierto, de Scar. Y esa imagen de villana tonta se ha quedado en el inconsciente colectivo. Estamos hablando de la hiena manchada o crocuta crocuta. En la sabana real, no la de Disney, por supuesto, la cosa es muy distinta. Es una cazadora eficaz, una estratega social y una sobreviviente capaz de aprovechar casi cada gramo de una presa. Lo primero que engaña es su aspecto. Aunque parezcan perros, no son cánidos. En realidad están más emparentados con los felinos. Viven en el África subsahariana y son en realidad muy adaptables, han determinado varias investigaciones. Habitan sabanas, praderas, matorral, bosques abiertos, semidesiertos incluso, y pueden adaptarse hasta los 4.000 metros de altitud. Eso sí, evitan los desiertos extremos y también las selvas tropicales. Y aunque tienen fama de ser carroñeras, son sobre todo cazadoras. Entre el 70 y el 90% de su alimentación proviene de presas que capturan ellas mismas, como gacelas, cebras o ñus. Su gran ventaja es la resistencia, ya que pueden perseguir a sus presas durante largas distancias y a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora, agotándolas antes de atraparlas. A eso se suma su buen oído y una vista aguda de noche. Uno de sus superpoderes es aprovecharlo prácticamente todo de lo que cazan. Pueden triturar huesos y acceder al tuétano incluso, y sus estómagos extremadamente ácidos les permiten digerir partes que otros depredadores sencillamente no pueden. Unas verdaderas aprovechadoras de recursos. Lo único que no procesan es el pelo, las pezuñas o los cuernos, y si los comen pueden terminar regurgitándolos de una forma muy poco estética, algo gatuna. ¿Ven? Ahí sale el lado más felino. Quizás lo más llamativo en todo caso es su vida social. Viven en clanes grandes y complejos de hasta 80 o 100 individuos, liderados por una hembra alfa. Las hembras entonces dominan a todos los machos. Incluso una cría hembra de bajo rango puede estar por encima de un macho adulto. Y el reparto de las presas sigue precisamente ese orden jerárquico. Son ellas las que permanecen en su clan natal de por vida, mientras los machos se dispersan al madurar. Además, por supuesto, una de sus características más reconocibles es su famosa risa. Una risa entre comillas, por supuesto. Las hienas manchadas están entre los mamíferos más vocales de África. Más de 11 sonidos registrados según distintas investigaciones. Y esa risa característica, que puede oírse hasta 4,5 kilómetros, expresando agresión, miedo o excitación dependiendo del contexto. Su papel en el ecosistema, además, es crucial. Las hienas funcionan como un equipo de limpieza, porque claro, al consumir huesos y restos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades en el entorno. Aunque bajo mayor presión humana, a veces atacan también al ganado. Lo habitual y lamentable es que se las maten, más por lo que se cree que son, por lo que realmente constituyen en sus ecosistemas. Hoy la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la clasifica como de preocupación menor, pero no está libre de amenazas por eso. Una razón más entonces para reivindicar a esta incomprendida y verdaderamente fantástica cazadora de la sabana. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa. Al regreso volvemos con la entrevista de hoy, aquí en Futuro 360. Estamos de vuelta aquí en Futuro 360 y vamos a conversar sobre un tema que vuelve a estar a la palestra a propósito de un caso
trágico y también algo opaco que ha surgido en China sobre la edición genética. Esto tiene que ver con un reportaje que ha sacado a la luz Science y que muestra precisamente sobre este caso, donde se narra la muerte de Mei, una niña china de 6 años que falleció en marzo de 2025 tras someterse al primer ensayo clínico experimental de edición genética cerebral. Y esto abre una serie de interrogantes respecto a lo que está ocurriendo en esta práctica, a los marcos éticos y legales que también rigen esta actividad de investigación científica alrededor del mundo. Y nuestra invitada de hoy nos va a ayudar precisamente a entender esos contornos de esta actividad. Es bióloga en bioprocesos de la Universidad Católica de Chile, doctora en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular de la misma casa de estudios, y tiene un máster en innovación y en bioética con especialización en ética de la investigación. Nos acompaña aquí en el estudio Andrea Laisevitz. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Actualmente, además, tú te desempeñas como directora de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación en la Universidad de San Sebastián, el DICEI, y eso también nos va a permitir profundizar en ese aspecto, en el ámbito ético. Y volviendo al caso que origina esta conversación, Andrea, nos gustaría abordarlo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel internacional en materia de investigación y de desarrollo de ensayos en materia de edición genética. ¿Cuál es el estado del arte hoy día en este asunto a nivel global? Últimamente había como una afán, ¿cierto?, de poder abordar ciertas enfermedades que tienen fallas a nivel genético y de cómo abordarlas, cómo mejorarlas, cómo diseñar terapias, ¿cierto?, para poder resolver ciertas mutaciones o ciertas enfermedades. Y en ese sentido se desarrolló hace ya varios años atrás la técnica CRISPR-Cas9, que es una técnica que finalmente permite, o una herramienta que permite eliminar fallas a nivel genético y eventualmente reemplazarlas por un gen normal, ¿cierto?, no mutado. En el caso de la edición genética, es un refinamiento de esa herramienta, donde se trata de eliminar mutaciones puntuales o cambios puntuales en el ADN, evitando quizás efectos que tiene CRISPR-Cas9, que de pronto genera eliminación de mucho material genético y eso no es reparable, en fin, y otro tipo de efectos no deseados. La edición genética permite, o la técnica permite cambiar el código genético a nivel muy puntual y eso finalmente podría llevar a mejorar una serie de enfermedades con mutaciones y a apoyar eso. Pero está en estudio, obviamente, y tal como el caso de Mei, se está avanzando. Sí. Y como todo ensayo, tiene que probarse previamente en modelos animales. Primero partiendo en placas de cultivo, en células, ¿cierto?, in vitro, y luego modelos animales para evaluar la seguridad de los ensayos. Bueno, acá en este caso en particular, que es el que revela esta publicación, el temor es que se hayan saltado algunos de esos protocolos eventualmente, ¿cierto? Y de aquellos que regulan precisamente la práctica de este tipo de pruebas de carácter científico. ¿De qué forma se norma eso a nivel internacional, Andrea? Mira, durante ya varios años, todo tipo de ensayo con personas tiene que cumplir una serie de pasos previos, como bien decías. Particularmente ensayos de seguridad en animales. ¿Sí? ¿Por qué? Para ver efectivamente la seguridad y la eficiencia de la posible terapia y luego poder pasarlo a seres humanos de manera segura. Cada una de las etapas de desarrollo de la investigación, desde lo in vitro, paso por animales hasta personas, tiene que estar supervisado por un comité de ética, un comité ético científico, un comité de ética en investigación, tiene distintos nombres en distintos países. Pero básicamente los comités de ética velan porque cada uno de esos pasos cumpla con las normas éticas que son transversalmente aceptadas a nivel internacional. Y eso está estandarizado de alguna manera. Está estandarizado, tenemos, bueno, desde al menos en personas, ¿cierto? Podemos hablar que el código quizás más fundamental o más fundacional es el código de Nuremberg, que emana ¿cierto? de las investigaciones que hicieron los nazis con las personas que estaban en los campos de concentración. De ahí emanan un montón de principios y luego se ha ido refinando en distintas documentaciones y que son transversalmente aceptadas, como la Declaración de Helsinki,
como el reporte de Belmont y también nuestra regulación en Chile incorpora esos principios éticos también. Ahora, ¿cualquier tipo de ensayo en este ámbito requiere de ciertas aprobaciones de alguna agencia, por ejemplo? ¿O hay algún tipo de ensayos que no lo requiera y que basta solamente con las decisiones, digamos, de un equipo más pequeño? Los ensayos clínicos, dices tú, en personas, eso depende de las regulaciones de cada uno de los países. En general, sí requiere de una aprobación por parte de la institución equivalente al ISP, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una investigación con personas, una investigación biomédica con personas, debe pasar por autorización del ISP. En general, la mayoría de los países es así. En otros tienen distintas excepciones. Entiendo que, y volviendo al caso, en China hay una excepción cuando uno empieza un ensayo como investigador único o algo así es el concepto. Claro. Y que no necesariamente requiere supervisión por parte de la entidad sanitaria correspondiente. Ajá. Sí. Andrea, ahora yendo a profundizar en el aspecto ético de esto. En este caso en particular, allá en China, es la familia, según narra este reportaje, la que se contacta con este investigador muy reputado para poder llevar adelante esta prueba. De hecho, financiaron de alguna manera, según lo que revela el reportaje, estas investigaciones. Y eso lleva a la pregunta respecto a cómo se maneja los factores emocionales detrás de una investigación de este tipo, ¿cierto? Una familia desesperada por tratar de revertir una situación de una enfermedad como la que padecía esta niña, May, una enfermedad rarísima, entiendo, son cerca de 300 personas las que la padecen en el mundo. Desesperados por su situación, recurren a un investigador y ponen de alguna manera la vida de su hija en manos de un investigador. ¿Cómo se tratan esos temas desde el punto de vista ético? Y me parece una pregunta bien pertinente porque quizás con las tecnologías también la desesperación, o más bien la necesidad de recurrir a una terapia de este tipo puede parecer más al alcance de la mano hoy día que antes. Sí, yo creo que hay que distinguir, es súper entendible que como familia busquen alternativas a enfermedades que de pronto pueden ser letales o mortales o que anticipan una vida muy, muy corta o muy compleja, ¿cierto? En el caso de May es una enfermedad particularmente que no necesariamente lleva a la muerte temprana, sino que es una enfermedad con la cual podría haber vivido muchos años. Entonces hay que un poco diferenciar eso. Es entendible esa desesperación y esas ganas de la familia de poder, obviamente, darle la mejor vida posible a los hijos. Y por lo mismo es que el Comité de Ética debe contar con todo tipo de antecedentes para poder autorizar o no autorizar un estudio de ese tipo. Ajá. Se pueden generar falsas expectativas en la familia. Sí. Se puede, en general, la sociedad, como yo le llamo la sociedad civil no científica, ¿cierto? Es en general confían en los desarrollos científicos, confían en los investigadores, lo cual está bien. Pero de pronto se pueden generar malos entendidos o comprender de una manera diferente lo que el investigador le está diciendo y poder confiar a ciegas en lo que esta terapia va a funcionar, va a resolver, sin necesariamente sopesar los posibles riesgos que puede haber detrás. Y al momento de autorizar como familia el poder efectuar una terapia experimental en un menor, de pronto ese balance riesgo y potencial beneficio puede no estar bien sopesado y de pronto llevar a decisiones equivocadas. En general nosotros lo vemos desde el punto de vista ético o desde los comités de ética de manera muy detallada. Aterricemos esto al caso chileno. Estos aspectos de la investigación, ¿también están bien delimitados? ¿De qué forma se norma eso? Bueno, nosotros tenemos la ley 20.120 que regula la investigación científica en personas y que es bastante estructurada y permite y da esa función, ¿cierto?, a los comités de ética de velar por todos los aspectos que tienen que estar ahí sobre la mesa como un tercero independiente no relacionado ni a la familia, por ejemplo, ni al investigador, de manera de ver objetivamente todos los aspectos que deben verse. Claro, sin los intereses en juego de cada parte. Exacto, y que no exista ese conflicto de intereses, ¿cierto? De que no haya choque, de que las expectativas sean razonables y sean sustentadas en la evidencia, etcétera. Entonces, es muy importante el rol del comité de ética. Ahora los comités de ética se basan en la información que reciben por parte
hacen el análisis de la información que reciben por parte de los mismos investigadores. Y han habido casos, no muchos, pero han habido casos donde el investigador no entrega toda la información. Y el Comité de Ética resuelve en base a eso, que pudo haber sido lo que sucedió en el caso de May, donde el Comité de Ética aprobó el estudio en May, o la terapia, ¿cierto?, experimental en May, basado en la evidencia que le entregó el investigador. La ciencia se basa en la confianza, y está bien que se base en la confianza, pero los investigadores deben honrar esa confianza y ser súper transparentes y entregar toda esa información. Entonces, es posible que, porque tal como describe el caso, no se analizaron los efectos adversos que habían ocurrido en los animales, en primates, porque no los tuvieron a la vista. Entonces, vale la pena quizás preguntarse el por qué no los tuvieron a la vista y el cómo potenciamos o cómo fomentamos en los investigadores de entregar toda la evidencia. Y ahí, bueno, obviamente empiezan a haber conflictos, ¿cierto? Ahora, esa tensión me imagino que es natural, ¿no?, en este proceso de investigación. Pero, ¿crees tú que hoy día el escenario puede agravar esa tensión, hacerla más evidente? Te lo pregunto en función de los avances tecnológicos que están surgiendo. Sí, quizás los investigadores o muchos de los investigadores siempre buscamos avanzar y avanzar a un ritmo razonable, suficiente para poder llegar a publicar, llegar a ser quizás el primero en alguna técnica, en fin. Hay algunos que son más ansiosos que otros y de pronto se aceleran, ¿cierto? Es inherente al proceso, me imagino también. Es inherente al proceso y es inherente a la persona humana, ¿cierto? Sí, es entendible, pero también creo que tenemos una misión dentro de quizás las instituciones que fomentamos la investigación, como somos las universidades, de pronto estar permanentemente hablando de las responsabilidades que implica el ser investigador y hacer buena ciencia y el poder proveer de hacer o el poder realizar una ciencia responsable y segura para todos, ¿sí? Y tratar de dejar un poco de lado esa ansiedad del propio investigador, que no se da en todos, son algunos los que... Seguramente. Pero claro, existe. Andrea, ¿y cómo ves tú el avance tecnológico? ¿Qué efectos crees tú que puede ir generando, dado el vertiginoso cambio que estamos viendo en materia tecnológica? A diferencia de lo que ocurría en las décadas anteriores, hoy día el avance tecnológico es exponencial. Y eso va a plantear también desafíos, porque me imagino que va a significar también una tentación para muchos investigadores, por ejemplo, de ir más rápido de lo que hasta ahora era posible. Sí, sí, efectivamente, es una tentación. Los avances tecnológicos, como bien dices tú, son muy rápidos, particularmente el apoyo hoy día con la inteligencia artificial también es muy importante, tanto para avanzar más rápido, pero también quizás para potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí creo que tenemos que tomar un respiro y decir, a ver, hay que probarlo de buena manera y hacer ciencia de nuevo responsable. Y de decir, a ver, en el fondo, asumir que necesitamos de pronto hacer pausas para poder probar efectivamente que hay seguridad y hay beneficios y no avanzar como a locas, ¿cierto? Como avanzar tan rápidamente. Se ha discutido en torno a la inteligencia artificial, por ejemplo. Exacto, de cómo logramos el poner nosotros, no sé si es un freno, no es detener el desarrollo, pero sí es reflexionar al respecto y es decir, es poder entregar resultados de manera responsable y que no tengan malos efectos, ¿cierto?, sobre la sociedad, sobre la población. Y no perder el control, fundamentalmente, de esos procesos, efectivamente, sí. Andrea, ¿y a nivel global esto se está discutiendo? O sea, ¿hay una discusión desde el punto de vista ético o normativo sobre cómo enfrentar este escenario? ¿Es una discusión que se está dando? Es una discusión, sí, particularmente con el boom de la inteligencia artificial y cómo ha ido avanzando. Existen temores, pero también existe esa conciencia y ese entendimiento de que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal tenemos que tomarla como una herramienta y no como algo que de pronto
sea mandatorio de hacer o de seguir, en fin, de tener una reflexión un poco más crítica y así poder hacerlo de manera responsable. Hoy día no hay quizás una solución, ¿cierto? Pero sí está permanentemente en discusión y el cómo lo hacemos y cómo guiamos el uso de esto. ¿Y a tu juicio se requeriría abordar esto con una mirada más global, como una suerte de, no sé si un tratado propiamente tal sea el concepto, pero para entender la idea, entendiendo que también están en juego intereses geopolíticos, ¿no? Estratégicos de las principales potencias, de Estados Unidos, de China, India, Europa, etcétera? Mira, yo creo que a nivel de investigación científica deberíamos tener un acuerdo entre las distintas entidades que estamos involucradas en el proceso investigativo, desde quienes financian, nosotros universidades que potenciamos o que fomentamos y apoyamos el desarrollo de la investigación, hasta las editoriales que publican, ¿cierto? Tener un lineamiento más o menos transversal y acordado. Creo que ese lineamiento está, pero las instituciones estamos funcionando por separado y deberíamos funcionar de manera más integrada. Y eso obviamente a nivel internacional es súper relevante y tocaría de todas maneras el sistema a nivel internacional, dado que muchas de las editoriales científicas están en distintos países, algunas son americanas, algunas son europeas, en fin, y el poder coordinar todo esto es tremendamente importante. Claro. Ahora, a nivel geopolítico, sin duda que también es relevante de tomar ciertos acuerdos y ciertas directrices, sí. Yo estoy un poco fuera quizás de ese ámbito, pero sin duda que todas las investigaciones o todos los resultados pueden utilizarse de distintas maneras y hay algunas situaciones como son conflictos internacionales que pudiesen utilizar ciertos desarrollos científicos para actuar en contra de otro país, por ejemplo, con el cual están en conflicto. Y eso, sin duda que también hay que tomar ciertos acuerdos y impacta, ¿cierto? El cómo vamos utilizando las herramientas, las tecnologías y la inteligencia artificial en cada una de las dimensiones. Porque es un debate que además va a terminar repercutiendo tarde o temprano también acá en Chile. Andrea, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más de Futuro 360. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Futuro 360. La electromovilidad empieza a llegar a uno de los rincones más difíciles de descarbonizar. Estamos hablando de la industria minera. En el desierto de Atacama, camiones 100% eléctricos ya transportan salmuera entre el salar y una planta química sin usar una sola gota de diésel. Son capaces de recorrer más de 200 kilómetros con cada carga. Esta actividad productiva concentra cerca de 1/3 del consumo energético del país. Y el gran desafío siguen siendo las emisiones del transporte más pesado. Sobre la importancia de este hito nos cuenta la siguiente nota Macarena Morales y Consuelo Saavedra. ¿Se imaginan un camión de casi 40 toneladas recorriendo más de 200 kilómetros por el desierto de Atacama sin consumir una sola gota de diésel? Hasta hace poco parecía imposible, pero ahora ya es una realidad. Novandino Litio incorporó 4 camiones 100% eléctricos para transportar salmuera entre el salar de Atacama y la planta química Carmen, marcando un nuevo paso en la transformación de una de las industrias más importantes para Chile. Este es un proyecto que llega, que es la maduración ya de 2 o 3 años, que es el transporte desde salmuera, donde nosotros la producimos en Salar de Atacama, hasta la planta química aquí en Antofagasta. Aunque esto va mucho más allá de 4 camiones, la minería concentra cerca del 33% del consumo energético del país y es responsable de alrededor del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque una parte importante de la electricidad que utiliza ya proviene de fuentes renovables, el transporte pesado sigue dependiendo del diésel, por lo que electrificar estas operaciones es uno de los principales desafíos para avanzar hacia una minería baja en carbono. En este contexto, la electromovilidad comienza a perfilarse como una herramienta clave para reducir el impacto ambiental de una de las industrias más estratégicas de Chile. El pasar de un equipo que es diésel a un equipo eléctrico lo que hace es que permite reducir las emisiones directas de la combustión del combustible, que en el caso sería diésel, a
una operación que es mucho más verde y que en los estudios o los análisis que nosotros hemos hecho permitiría reducir cerca de un 80% esas emisiones. Actualmente estos 4 camiones se integran a una operación que realiza cerca de 100 viajes diarios entre el Salar de Atacama y la planta química de litio Carmen, cerca de Antofagasta. Con una autonomía cercana a los 500 kilómetros, pueden completar sin inconvenientes recorridos de más de 200 kilómetros tras una recarga de apenas 30 a 40 minutos. Son camiones que se han adaptado con baterías especiales que usan la energía que se transporta a través de las baterías de litio. Esta es una gran iniciativa que nos pone a la cabeza como región de la electromovilidad y que permite efectivamente hacer realidad aquello que se produce en la región. El proyecto además aprovecha una ventaja que es única del territorio, ya que los camiones parten a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y durante el descenso recuperan energía mediante frenado regenerativo, recargando sus baterías mientras avanzan. Partimos con este piloto de 4 camiones para ir viendo cómo ir acomodando entre lo que es, nosotros partimos en altura en 2.200, 2.300 metros, llegamos aquí a 400 metros, entonces hay una generación de energía en la bajada. En vez de perder esa energía como hace un camión convencional que al frenar disipa la energía como calor en la palata, en las pastillas, este camión autorregenera y carga las baterías en ese momento. Más allá de disminuir las emisiones, la electromovilidad también promete hacer más eficientes las operaciones mineras al aumentar el rendimiento de los equipos y reducir el consumo energético. No es solo la reducción de emisiones, sino que efectivamente, por ejemplo, en minería a cielo abierto, lo que se ve es que los equipos eléctricos pueden alcanzar aceleraciones mayores en rampas y también velocidades superiores. Entonces, con eso se podría reducir los tiempos de ciclo. Aparte, en términos de uso de la energía, son mucho más eficientes. Hablamos de eficiencia del 90 y algo % comparado con los equipos diésel. Y con eso también se reduce el consumo energético en total y puede contribuir a reducir los costos también de operación. La presión por reducir emisiones ya no responde solo a metas ambientales. Los mercados exigen minerales con menor huella de carbono, lo que impulsa a la minería a acelerar su proceso de descarbonización. Para la transición energética necesitamos estar comprometidos el mundo público, el mundo privado, la academia. Tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles que no producimos y en cambio producimos energía solar, energía eólica y tenemos que aprender a ocuparla. Y creo que nuestra región está preparada para ser líder en la transición energética y no solamente del país, sino que también de Latinoamérica. La electromovilidad dejó de ser una apuesta del futuro para convertirse en una herramienta concreta de la transformación en la que cada camión eléctrico aporta en reducir la huella de carbono. Este es uno de los 4 camiones 100% eléctricos que va a empezar a operar la ruta entre el Salar de Atacama y la planta química, la refinería más grande del mundo de litio. Uno de los desafíos importantes que impone la transición energética es avanzar a la electromovilidad, desafío que se empieza a cumplir. Hasta ahora, la llegada de la viruela a América solo se conocía por documentos históricos que registraron los brotes más masivos. Sin embargo, 5 siglos después de una de las epidemias más devastadoras del continente, investigadores chilenos encontraron nueva evidencia sobre su misterioso origen. Por primera vez lograron recuperar ADN antiguo del virus en restos humanos de hace 500 años, confirmando así su presencia durante la colonización europea, lo que ayuda a tener evidencia molecular mucho más precisa que la enfermedad se introdujo con la llegada de los españoles. En el estudio publicado en Science se explica que las personas tenían ascendencia indígena sin una mezcla de algún gen europeo, lo que indica que el virus ya se había propagado entre comunidades locales durante la colonización. Este hallazgo se hizo a través de un análisis genómico en el que se estudiaron 13 muestras obtenidas desde los huesos de las personas infectadas. Esto permitió identificar a 2 personas que compartían la misma variante viral, lo que indica que probablemente fueron parte de un mismo brote epidémico que habría ocurrido entre 1492 y 1631. Los científicos identificaron una variante extinta del virus, pero que a través de la evolución dio origen a la viruela que se conoce en la actualidad. El estudio publicado en Science demuestra que el análisis de ADN antiguo permite entonces
reconstruir episodios históricos que no quedaron registrados por escrito y comprender en definitiva de mejor manera el impacto biológico de la colonización en nuestra región. Y seguimos con otra de las noticias destacadas de esta semana. Millones de fragmentos de satélites inactivos y restos de cohetes orbitan la Tierra como parte de la creciente basura espacial. Entre ellos estaba la segunda etapa de un cohete llamado Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Esto porque tras impulsar en enero del año pasado 2 módulos privados hacia la Luna, se quedó sin combustible para regresar a la Tierra. Bueno, gracias a las fuerzas combinadas de la gravedad terrestre, la gravedad solar, lunar y la presión de la luz solar, se alteró la ruta del cohete y lo puso en trayecto hacia la Luna. Esto es lo que permitió que tras 1 año y medio a la deriva, el pasado 5 de agosto chocara contra la superficie del satélite natural a unos 8.700 kilómetros por hora, levantando una nube de polvo gris visible desde la Tierra. Aunque el impacto no representa ningún peligro para nuestro planeta, los expertos advierten que es un claro símbolo de la poca gestión de la basura espacial. Sin embargo, para la ciencia también representa una oportunidad y abre una ventana inédita. Los científicos pueden estudiar en tiempo real cómo se forma un cráter y reacciona el regolito, que es una capa fina de polvo y roca lunar. A diferencia de los meteoritos, donde solo se estudian los cráteres que ya están formados, los investigadores conocen con precisión milimétrica la masa, la velocidad, trayectoria y el ángulo de este impacto. Además, el material expulsado desde las capas subterráneas revelará valiosas pistas sobre la geología y la formación del sistema Tierra-Luna hace 4.500 millones de años. Este choque fue visto en tiempo real desde Chile y al respecto se refirió el investigador que lo pudo observar. Cuando ocurrió el impacto, no vimos una explosión ni nada tan dramático, pero de repente el espectógrafo mostró trazas de sodio que fue liberado por rocas lunares pulverizadas por el impacto y de litio que forma parte de la carcasa metálica de la sonda. Luego, después de unos minutos, desaparecieron. Y es así como sabemos que efectivamente capturamos la pluma, aunque era demasiado tenue para verse en una imagen. Vamos a otro tema. Pese a que la pandemia por COVID-19 ya fue superada, siguen apareciendo nuevos hallazgos relevantes en torno al virus SARS-CoV-2, que provocó la pandemia precisamente. Un estudio reciente reveló que un cuadro grave provocado por esta enfermedad puede despertar a un ejército de virus dormidos que permanecían ocultos dentro del cuerpo humano. Se trata de una reactivación de patógenos que empeora la enfermedad y alimenta el llamado COVID prolongado. Para este estudio, publicado por Nature, se recopiló muestras de sangre, hisopados nasales y también fluidos pulmonares de más de 1.000 pacientes hospitalizados. Los investigadores descubrieron que cerca de la mitad de las personas experimentaron reactivación de virus previos que estaban presentes en sus cuerpos. Entre los patógenos que se encontraron están herpes virus, que causan el herpes labial, también el virus de Epstein-Barr, que causa la enfermedad del beso, y el adenovirus, que causan enfermedades respiratorias o estomacales leves. Se estima que más del 90% de la población adulta ha tenido alguna infección con al menos uno de estos patógenos. Entonces, con ello se avanzó a un hallazgo que es inesperado. Esto no solo le pasa a personas enfermas, sino también a quienes tenían defensas completamente sanas. En esta instancia se comprobó que la COVID por sí sola genera un estrés tan fuerte que sobrecarga el cuerpo. Durante la investigación lograron descartar de paso que los medicamentos para bajar las defensas empeoraran este riesgo, probando que el virus entonces es el verdadero detonante. Las pruebas se completaron con éxito y entre los mayores desafíos se confirmó que el COVID nunca actúa solo en los casos graves. Además, permite que durante el tratamiento no solo se enfoquen en el SARS-CoV-2, sino que en otras terapias para los virus que se reactivan en el cuerpo. Y en otro tema, la Reserva Biológica Willow Willow inauguró su primer centro de rescate de fauna silvestre para el huemul, una especie emblemática de nuestro país y que se encuentra actualmente en peligro de extinción.
Este hito se logró durante la conmemoración del Día Internacional del Huemul, el pasado 5 de agosto. La historia detrás de este refugio nace de una urgencia. Hasta ahora cualquier puma, zorro, ave o huemul que pudiera sufrir un accidente debía enfrentar agotadores viajes de más de 150 kilómetros hacia centros urbanos para recibir atención. Este nuevo centro estará en la misma reserva, lo que permitirá entonces una atención médica oportuna y una reintroducción directa a su hábitat. Esta clínica estará equipada con veterinarios especializados en fauna silvestre, tecnología de punta con quirófanos, zonas de cuarentena y también áreas de difusión. Esta sería solo la primera piedra del futuro Wildlife Conservation Center. Más que un hospital, este lugar busca en realidad convertirse en un puente de regreso a la vida silvestre. Tras su recuperación, los animales podrán volver a su entorno sin enfrentar esos largos traslados, marcando así un nuevo paso en la conservación de la fauna nativa y del patrimonio natural de Chile. Se estima que quedan menos de 1.500 ejemplares silvestres entre Chile y Argentina. De ahí entonces la urgencia de lograr su protección integral. Escuchamos a continuación parte de las impresiones de la ministra de Medio Ambiente del director de la Reserva Biológica, Huilo Huilo. Un centro que se viene trabajando hace muchos años, es una colaboración con la Fundación, con privados, con un rol también muy importante de apoyo y de acompañamiento del SAC, que va a permitir en esta localidad poder atender a tiempo a distintos fauna que hayan tenido algún accidente. Y esto viene a complementar lo que ya se hace en el Centro de Rescate de Valdivia. Parte de un trabajo de más de 20 años donde estos huemules han ido aumentando en una zona donde estaban extintos, y eso unido a la inauguración de este centro de rescate, que era un sueño que teníamos como Fundación Huilo Huilo, de poder tener un espacio para sanar, recuperar a la fauna nativa que normalmente uno va encontrando acá, y lo más importante es que pueda ser recuperado rápidamente. Vamos a otro asunto. La inteligencia artificial dio un nuevo paso para el desarrollo médico, pero que trae inquietantes desafíos, por decirlo menos. Eso porque por primera vez se diseñaron virus completamente nuevos y funcionales desde cero a través de inteligencia artificial generativa. El logro fue alcanzado por investigadores estadounidenses utilizando los modelos Evo y Evo 2, que fueron entrenados con códigos genéticos de virus, bacterias, plantas y personas. Y esto fue lo que permitió que aprendieran a reconocer patrones en el ADN de millones de seres vivos. Con ese conocimiento generaron entonces nuevas secuencias genéticas que luego fueron recreadas en el laboratorio. Los científicos seleccionaron los diseños más prometedores y, según lo que explicaron, bajo estrictas medidas de seguridad, fabricaron en laboratorio estos patógenos que luego se introdujeron en bacterias. Como resultado, comenzaron a producir virus inéditos que demostraron ser viables y capaces de infectar y eliminar la Escherichia coli, por ejemplo. Para reducir los riesgos, los investigadores utilizaron como modelo el FIX174. Es un bacteriófago natural que solo infecta bacterias, no a las personas. Bueno, gracias a esto explican que los 16 nuevos virus creados por la IA no representarían ninguna amenaza para los seres humanos. Sin embargo, el logro científico abre una caja de Pandora. Este avance demuestra hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en la biología, pero también ha encendido alarmas entre los expertos que advierten que estas herramientas podrían convertirse en la puerta de entrada a una nueva generación de armas biológicas. Y de esta forma cerramos esta edición de Futuro 360. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales para repasar y compartir este contenido y otros. Nos vemos a la próxima. Chao.